Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Tengan muy buenas noches. Los niños entre 3 y 6 años, este es el momento, hermanos, para que lo pueda enviar a iglesia infantil. Los niños de 3 a 6 años. Hermanos, vamos esta noche a meditar en las escrituras. Espero que usted este día no haya dejado a nadie en su casa. Solo las mascotas, ¿verdad? Porque las mascotas sí, no las podemos traer al templo, pero de ahí, en su casa, el día domingo, todos deben estar en la presencia de Dios, hermano. Debe de ser eso para nosotros un hábito sano, saludable, un hábito que sea agradable a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pedro, por favor, hermanos. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19. Primer carta de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 hasta el 19. ¿Me dicen amén cuando tengan el pasaje, hermanos? ¿Estamos listos? Bueno, leamos entonces lo que dice la primera carta de Pedro. El mensaje se titula Padeciendo como cristianos. Es justamente el título que tiene, creo yo, en su Biblia. Si usted nota ahí el encabezado de esa porción, algo parecido debe decir. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Oremos. Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo te pedimos que nos ayudes a entender tus palabras, que hables a nuestras vidas, Señor, de tal manera que nosotros podamos captar claramente tu palabra, tu mensaje, tu enseñanza en esta noche, Señor. Te ruego en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo, Señor, lleve a cabo la obra en cada una de nuestras vidas. Que ninguno de los que estamos aquí, Señor, se quede sin entendimiento. Cada uno reciba edificación, exhortación y consuelo conforme a tu voluntad para nosotros esta noche. Dios mío, echamos fuera de este lugar, en el nombre de Jesús, todo espíritu que pueda estorbar, que pueda impedir, Señor, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser. Reprendemos todo espíritu de las tinieblas y te pedimos que seas tú edificándonos, hablándonos, Señor, renovándonos y transformándonos con tu palabra. Gracias te damos por ello y nos alegramos de estar aquí, Señor, en tu casa, en tu presencia. Deseamos escuchar tu voz y alimentarnos con el pan espiritual, Señor. Gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida. Dios mío, bendito sea tu nombre. Tu iglesia te da gracias y te alaba, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, esta noche vamos a ver una de esas facetas de la vida cristiana que tal vez nos puedan resultar un poco desagradables, pero es parte de el Señor, hermanos, y quiero mencionar cuál es el propósito de hablar de este tema. Es que cada uno de nosotros aprendamos a vivir con la adversidad,
porque eso es algo que siempre va a estar ahí. Ninguno de nosotros puede decir, hermano, yo voy a ser cristiano y no voy a tener adversidades. Nadie de nosotros puede decir eso, porque de una u otra forma, en algún momento de nuestra vida, vamos a tener que vivir, que actuar con la adversidad. Y cuando eso suceda, la pregunta es cómo vamos a reaccionar. ¿Por qué? Porque la Biblia también nos enseña que hay personas que cuando la adversidad llega a sus vidas, lo que hacen es salir huyendo de la vida cristiana, renunciar. Les vienen las pruebas en su vida y lo que hacen es desistir. No, esto es muy difícil. Desde que me hice cristiano me ha ido mal. Me quitaron el trabajo, me enfermé, mi familia ha tenido problemas, qué sé yo, y empiezan a enumerar las cosas, las dificultades o las tribulaciones que han enfrentado después que tomaron la decisión de rendir su vida a Cristo. Eso quiere decir que hay personas que, como Jesús dijo, aquellos que ponen su mano en el arado y vuelven a ver hacia atrás, estos no son aptos para entrar en el reino de Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios a vivir con la adversidad, a entender que en algún momento puede llegar. ¿Por qué? Porque nuestra fe, como Dios nos enseña, de una u otra forma tiene que ser probada. Y yo quiero decirle algo, Dios no necesita saber si nuestra fe es verdadera, si nuestra fe es resistente, si nuestra fe va a durar o solo es un momento de emoción o de fuerza. Dios no necesita saberlo. Los que necesitamos saber si nuestra fe es verdadera o no somos nosotros. La prueba de nuestra fe no es para Dios. Alguien dijo, no, es que Dios quiere saber lo que nosotros somos, hermano. Dios ya lo sabe. Esta mañana hablábamos de la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo. Dios sabe si usted y yo vamos a permanecer en sus caminos hasta el día de nuestra muerte o no lo vamos a hacer. Él lo sabe. Entonces, cuando Dios pone a prueba nuestra fe, no lo hace para saberlo Él, lo hace para que nosotros sepamos quiénes somos. Y yo quiero mostrarle un par de pasajes en la Biblia que nos hablan de esto. Por favor, vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 13 al 15. Dice 1 Corintios 3, del 13 al 15. La obra de cada uno, y en este caso cuando Pablo está hablando de la obra de cada uno, está hablando de la vida del cristiano. Su vida y mi vida, oiga esto. La obra de cada uno, ¿qué dice que pasa? Se hará manifiesta. La obra es cómo hemos edificado nuestra vida, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. ¿Qué es lo que va a revelar si nuestra obra es una obra que perdura, una obra genuina o es una obra mal hecha? La revelará el fuego, dice, el fuego la revelará, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la pondrá a prueba. Será el fuego con el que Dios probará de qué estamos hechos. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, éste recibirá recompensa si su obra está bien hecha. Si la obra de alguno se quemare, ¿qué dice que va a pasar? Él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahí está hablando de la vida del cristiano. ¿Será probada con qué? Con fuego. Ese es un ejemplo. Hay otro que quiero que vea conmigo, en Primera de Pedro, siempre, allá donde estamos, solo que en el capítulo 1, versículos del 6 al 9. Dice, primer carta de Pedro 1, 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, dice Pedro, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas, ¿qué? Pruebas. Aunque ahora, es decir, estamos esperando el tiempo en el que el Señor regrese por nosotros, pero mientras eso sucede, si es necesario, según la voluntad de Dios, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Dice el 7, sometida a prueba, ¿qué cosa? Vuestra fe. Nuestra fe tiene que ser puesta a prueba, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Así también nuestra fe, al ser probada, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Nuestra fe será puesta a prueba. 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora
no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, dos pasajes que nos enseñan que nuestra fe tiene que ser probada por el fuego. Con ello saldrá a relucir lo que en realidad somos. Mire, hay diversas situaciones. Claro, Judas, el ejemplo de Judas que traicionó al Señor, pero sí o no que tarde o temprano en la vida de Judas salió a relucir lo que él realmente era. ¿Sí o no? Cuando a Judas le daban el dinero de los discípulos, ¿qué hacía Judas con eso? Se lo robaba, se quedaba con el dinero. ¿Con eso qué estaba demostrando Judas? Que era un ladrón, que no amaba al Señor, que andaba ahí por interés. Cuando traicionó a Jesús, ¿por qué traicionó a Jesús? Por dinero. Y así hay diversas situaciones en nuestra vida con las cuales se sale a relucir lo que usted y yo somos. Hay personas que dicen cuando tienen el desagrado de toparse con una faceta de alguien desagradable, dice, ahora tengo el desagrado de saber quién sos. Cuando se topan con esa parte, con esa faceta de la vida de alguien, el mal carácter, la personalidad desagradable, ahora sé quién sos en realidad. Las situaciones adversas sacan a relucir quiénes somos. Entonces, eso es justamente lo que Dios hace a través de las pruebas en la vida del cristiano. Permite que las pruebas aparezcan, surjan, y con eso se pone de manifiesto quiénes somos usted y yo en realidad. Ahora bien, cuando el Señor somete a prueba nuestra fe, siempre el Señor provee la solución para cada una de esas adversidades en las que usted y yo somos expuestos. Vemos el ejemplo de Job. Dios permitió que Job fuera probado. Así, Job fuera probado. ¿Qué permitió Dios en la vida de Job? Perdió a sus hijos. ¿Qué más perdió Job? Perdió sus bienes. ¿Qué más perdió Job? Perdió la salud. ¿Qué más perdió Job? Perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió la salud. Podríamos decir que perdió a su mujer, porque en algún momento la mujer le dijo, mira, ¿sabes qué? Ya me cansaste con eso de adorar a Dios, maldice a Dios y muérete. Job se quedó solo, como decimos nosotros, se quedó en la calle y enfermo. ¿Sí o no? Pero en todo eso, ¿blasfemó Job contra Dios? Nunca blasfemó. Nunca maldijo a Dios. Sí armó un berrinche con Dios, eso sí, no podemos negarlo. Armó un berrinche, se quejó de alguna forma, pero nunca blasfemó contra Dios. Al final del libro de Job, ¿qué pasa con Job después de que él fue probado y él, a pesar de todo, el hombre, podríamos decir que demostró que era alguien que amaba y que temía a Dios? ¿Qué pasó al final con la vida de Job? Dios lo restituyó y le dio, dice la Biblia, que Job después tuvo, en cuestión de riquezas, tuvo el doble. Y tuvo los hijos, dice la Biblia, más hermosos en aquel tiempo. Es decir, Dios bendijo, los sometió a prueba, le demostró, adivine a quién le demostró que Job era fiel. Al diablo. Dios le demostró, te voy a demostrar que este hombre, a pesar de ser de carne y hueso, sujeto a pasiones, será fiel. Y Job se mantuvo fiel a Dios. Yo no digo que fue perfecto, porque vemos en el libro, al leerlo detenidamente, nos damos cuenta que también fue un poco malcriado con Dios. Pero no podemos culparlo. ¿Quién de nosotros alguna vez al pasar por la adversidad no hemos murmurado contra Dios? Hemos dicho, quizás Dios se olvidó de mí, ¿de qué me sirve que vaya a la iglesia, que diezme, que haga todo lo que hago y mira cómo me va? Alguna vez nos hemos portado malcriados con Dios también en medio de la adversidad. Pero Job nunca blasfemó, nunca maldijo a Dios, nunca renunció a su fe. Y por eso Dios demostró que él era un hombre fiel a Dios. Eso permite, las pruebas sacan a relucir quiénes somos en realidad. Y Dios dice que los cristianos tenemos que ser puestos a prueba. De eso nos habla el capítulo 4, versículos del 12 en adelante de la carta de Pedro, de la primera carta de Pedro. Amados, esto está dirigido a los hijos de Dios.
Estoy de nuevo en 1 de Pedro 4:12. No os sorprendáis, o sea, no se asombren, que no les parezca algo extraño si de repente ustedes están pasando por el fuego. Si su fe está siendo probada, eso es algo que a usted y a mí no debe sorprendernos, y tampoco tenemos que malinterpretar lo que sucede. Recuerda lo que pasó, por cierto, con la historia de Job. Cuando le suceden todas estas cosas a Job en su vida, aparecen 3 amigos suyos. ¿Cómo se llamaban? Elifaz, Bildad y Zofar, si no me equivoco. Esos eran los 3 nombres de los amigos de Job. ¿Y cuál fue la interpretación de los amigos de Job acerca de lo que le estaba pasando? Sus amigos le dijeron: ¿sabes qué, mi amigo? Como que yo viese al hermano Antonio bien jodido, como decimos nosotros, y viniera yo: hey, hermano Antonio, yo que usted me arrepintiera del pecado en el que ando, con todas esas cosas que le... Y yo sin saber qué es lo que en realidad está sucediendo, y yo ya estoy haciendo juicio que la tribulación que le está pasando es porque él seguramente anda en pecado. Y lo cierto es que Job no andaba en pecado, no andaba en pecado. Después aparece una que sería una cuarta persona en la historia de Job, que es como el mediador entre Dios y Job. Y él viene y definitivamente reprende a estos 3 amigos de Job por el juicio que ellos emitieron acerca de su vida, de los motivos por que le habían sucedido estas cosas. No necesariamente, hermano, la prueba en nuestra vida es el resultado, no siempre la adversidad en nuestra vida es el resultado de que nos hemos portado mal, no siempre. Algunas veces nuestra vida será sujeta a pruebas por parte de Dios, y eso es algo que también Jesús nos advirtió. Quiero que vea el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 1 al 4. Juan 16, versículos del 1 al 4. Jesús dijo a sus discípulos lo siguiente: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y les dijo: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. En el 4 Jesús les dice, le señala por qué les dice estas cosas. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, es decir, cuando esto suceda, que los echen de la sinagoga, que los maten, que los persigan y que los aborrezcan, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. En este momento Jesús ya estaba a punto de partir, ¿verdad? De poner su vida. Y entonces le está diciendo: miren, esto les va a pasar, los van a echar de la sinagoga, los van a aborrecer, los van a matar. ¿Para qué les dijo esto Jesús? Para que cuando eso sucediera, ellos no se escandalizaran, no se sorprendieran, para que no encontraran tropiezo en él. Lo dice en el versículo 1: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Habrá quienes les van a hacer daño, les van a tener pruebas en la vida, pero ustedes no deben sorprenderse como si algo extraño sucediera. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, en el versículo 6, Jesús dice algo parecido. Todo el capítulo 24, hace unos días hablábamos de un par de parábolas que están en él. Es un pasaje o una porción que habla acerca de los acontecimientos futuros. Jesús le dijo a sus discípulos algunas de las señales que pondrían en evidencia su pronto regreso. Les habló de guerras, de enfermedades, les habló de rumores de guerras, calamidades, desastres naturales y de tantas cosas. Pero les dijo esto con el siguiente propósito. Mateo 24:6. Y oiréis, les dice, de guerras y rumores de guerras. Mirad, dice, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hermano, eso de la como dijéramos, de las guerras, de las pestes, de las calamidades, eso es algo que ha estado siempre. No es algo propio de nuestro tiempo. Ahora yo no sé si usted
está pendiente de ese tema, pero allá en Asia hay un conflicto entre Corea del Sur y Corea del Norte. El dictador de Corea del Norte es un hombre prepotente, beligerante, y en los últimos días ha salido en las noticias que ha estado haciendo pruebas nucleares. No sé si usted ve las noticias. Y resulta que los Estados Unidos, que es aliado de Corea del Sur, ha considerado esas pruebas, ¿qué le dije? Nucleares, como provocaciones, como amenazas. Y entonces, ¿qué ha hecho los Estados Unidos? Los Estados Unidos han movido una flota de aviones de guerra de combate, ha movido unos portaaviones y ha movido un amplio despliegue de armamento a la zona. ¿Por qué? Porque dicen los expertos que es probable que en algún momento se dé una guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, lo cual sería un asunto bastante serio a nivel mundial. Entonces, ahí están esas amenazas, ahí han estado siempre, y quién sabe cuántos años más van a seguir, o si se termina ese conflicto, puede ser que haya otro. Ahora, ¿eso significa que la iglesia va a estar angustiada, preocupada todo el tiempo? No, porque el Señor justamente por eso nos lo dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. Mirad que no os turbéis. Vuelvo a 1 de Pedro 4:12. Jesús Pedro escribe diciendo: no os sorprendáis, no se asombren, no se angustien. Dicho de otra forma, no se angustien cuando su vida esté siendo probada por el fuego, como si algo extraño, dice, os aconteciese. Es decir, que entonces las pruebas en la vida del cristiano no tendrían que ser extrañas. Así dice el versículo, como si cosa extraña os aconteciese. No debería de extrañarnos si en algún momento nuestra fe está siendo probada por el Señor. Versículo 13. Entonces, si no debemos sorprendernos, si no debe extrañarnos, ¿cuál debería de ser nuestra reacción ante las pruebas? Si no, dice el Señor, gozaos. ¿Cuál debe ser la actitud de los cristianos frente a las pruebas? Gozaos, porque por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Quiere decir, hermano, que cuando usted y yo estamos siendo probados en nuestra fe, por creer en Dios, que es de lo que habla este pasaje, cuando nuestra vida está siendo sujeta a prueba por creer en Dios, debemos alegrarnos. Aquí hay una comparación en este pasaje. Más adelante lo voy a ampliar. Una cosa es sufrir cuando uno ha hecho lo malo, y otra cosa es sufrir cuando cuando uno sufre por creer en Dios. Son cosas diferentes. Le voy a poner el ejemplo. Imagínense que yo fuera un delincuente, un ladrón, un secuestrador, un traficante, y la policía me sorprende y me meten a la cárcel. ¿Significa que sería yo un mártir delante de Dios por estar preso, por andar traficando y secuestrando personas? ¿Qué sería? Sería un delincuente, un criminal. Si anduviese yo robando, extorsionando, amenazando a las personas y me metieran a la cárcel o me pegaran un par de balazos y me dejaran en silla de ruedas, sería yo un héroe. Pobrecito el varón, cómo ha sufrido por lo que... No, pero cuando yo sufro por amor a Dios, eso sí tiene un grado honroso ante los ojos de Dios, y de eso es de lo que nos habla el versículo 13. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Cuando las personas se burlan de usted, cuando lo critican, cuando algunos lo tildan de loco o de lo que sea que piensen acerca de usted, porque usted cree en Dios, de eso alégrese y gócese, no se sienta triste, no se enoje, no permita que esas cosas lo perturben. Alégrese por cuanto es, dice, participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gozaos, dice. Y luego dice en el siguiente versículo, en el 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois... Mire, hermano, cuando usted y yo padecemos por causa del Señor, dice Pedro que somos bienaventurados. Veamos lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12.
Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados. Eso quiere decir dichosos o muy felices sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Vituperio quiere decir tribulaciones, sufrimientos. Y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde es el galardón, hermano? Mire, yo le quiero decir, el galardón no se lo van a dar aquí. Dice Jesús que el galardón, ¿dónde va a ser? Aquí lo único que puede lograr usted es que hablen mal de usted. Es que es cierto. Si usted no sabía, si usted aún no lo ha experimentado, que por ser cristiano alguien lo pueda odiar, lo pueda maltratar, lo pueda herir, lo pueda ofender, lo pueda traicionar y le pueda dañar su corazón, si usted aún no lo sabía o no lo ha experimentado, yo quiero decirle que eso es parte de la vida cristiana. Es parte, ahí lo dice el Señor. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Aquí en esta vida puede ser que nadie reconozca que usted padeció por causa del Señor, pero eso no debe importar. Lo que a usted y a mí debe importarnos es lo que Dios piensa de nosotros allá en su presencia. Y pone al final del 12 Jesús el ejemplo: porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Y qué hacían los judíos con los profetas cuando llegaban y les hablaban de parte del Señor y les amonestaban? ¿Qué hicieron con ellos? Los mataron, los apedrearon, los metieron a la cárcel. Eso hacían con los profetas. Los aborrecían, los despreciaban, los insultaban. Eso hacían. Y que dice Jesús que así también puede ser que a nosotros nos suceda algo parecido. Vamos de nuevo a 1 de Pedro 4. Estábamos en el versículo 14. Dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos, es decir, de aquellos que nos vituperan. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Con nuestra vida el Espíritu Santo es glorificado por la manera en que nosotros nos mantenemos fieles a Dios aún en medio de la adversidad. 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. O sea, Jesús dice, o más bien Dios nos dice: si padecemos por causa de Él, sintámonos alegres, somos bienaventurados si es por causa de Él. Pero si los padecimientos son por homicida, por ladrón, o por malhechor, o por andar de metido, porque así dice al final del 15, entonces dice que no debemos padecer por esa razón. No es esa la razón por la que uno debe padecer. Vea conmigo lo que dice siempre la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 16 y luego del 19 al 21. Primera de Pedro 2, 16 dice que usted y yo tenemos libertad en Cristo, como libres, dice, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Así debemos vivir nuestra libertad, debemos usarla bien. Versículo 19: porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues ¿qué gloria es? Pregunta. Si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, algo que definitivamente es agradable delante de Dios es que usted y yo padezcamos, pero por hacer el bien. Pero si padezco por hacer el mal, eso no tiene nada de noble. Eso es la justicia, eso es lo correcto. Si yo hice algo malo y sufro por ello, no tengo por qué venirme a hacer el mártir delante de Dios. Ay, Señor, ya ves cómo estoy sufriendo por andar de borracho. No puedo venir a sentirme noble delante de los ojos de Dios si estoy padeciendo por haber actuado mal. Entonces, dice Pedro:
ninguno de vosotros padezca como homicida o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, sino que nuestros padecimientos tienen que ser únicamente por amor al Señor, por creer en Dios, por nuestra fe en Él. Cuando eso sucede, entonces somos bienaventurados delante de Dios. Veamos de nuevo en el capítulo 4, ahí de la primera carta de Pedro. Dice el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Mire, si a usted lo tratan mal porque es cristiano en su trabajo, en su vecindario, en su casa, o en donde sea que alguien se burla y usted lo maltrata o le hace lo que sea que hagan porque usted es cristiano, no se avergüence de eso, alégrese por eso, dele gracias a Dios. Ahí dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es algo de lo que ningún cristiano debe sentirse avergonzado, porque le vituperen por causa de Cristo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 41, dice que cuando Pedro y Juan fueron encarcelados y después fueron golpeados por andar hablando acerca de Jesús, cuando ellos salieron de la cárcel, dice en Hechos 5, 41, y ellos, dice, salieron de la presencia del concilio, después que los azotaron y los encarcelaron, salieron de la presencia del concilio gozosos, dice el versículo, miren, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cómo salieron Pedro y Juan del concilio? Gozosos. Y si a usted alguien lo maltratara y lo golpeara por ser cristiano, vos sos cristiano, y le pegaran una gran paliza, se iría contento después para su casa. Dígame usted, ¿se iría contento? Se iría murmurando, ya ve, y para eso voy a la iglesia. Imagínate que por ir a la iglesia me pasó esto. Jesús dice que si padecemos por causa de Él, somos bienaventurados y debemos gozarnos por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo, y que no debemos avergonzarnos, porque esa es señal de que su Espíritu habita en nosotros. No nos avergoncemos, dice el pasaje ya en la primera carta de Pedro 4:16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Versículo 17, porque es tiempo, y este detalle que viene es interesante, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Ese versículo es interesante que hagamos una interpretación correcta. Dice la Biblia que el juicio, ¿dónde comienza? Y cuando Dios habla del juicio, ¿de qué cree que está hablando? ¿De qué cree que está hablando? Está hablando de castigo. Ahora, si nosotros padecemos por causa del nombre del Señor, sintámonos alegres. Pero si padecemos por hacer lo malo, entonces debemos saber que el juicio de Dios, ¿dónde comienza? Es necesario, dice Pedro, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y cuando Dios dice de su casa, ¿de quiénes estará hablando? De sus hijos. ¿Qué hace Dios con sus hijos? Veamos Hebreos 12, porque nos va a acabar el tiempo. Hebreos 12, 5 al 7. Hebreos 12 del 5 al 7. Dice el escritor de esta carta: y habéis ya olvidado la exhortación que como a qué, como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina. A eso se refiere el pasaje ya de la primera carta de Pedro, cuando dice que el juicio comienza por casa. Dios, hermano, usted y yo debemos saber que nuestro Dios no es un Dios como algunos de nosotros, alcahueto, que deja que sus hijos hagan lo que quieran y no les dice nada ni les hace nada. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios, al que toma por hijo, lo disciplina. Por eso no debemos menospreciar ni debemos cansarnos de la disciplina del Señor. Ni desmayes, dice al final del verso 5, cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Qué hace Dios con sus hijos? Los disciplina. Por eso la carta a los Efesios en el capítulo 6 versículos 1 y 2 dice a los padres, dice que criemos a nuestros hijos con disciplina y amonestación
del Señor, porque ese es el ejemplo que recibimos de Él. Nuestro Padre no es un Padre alcahueto. Dios no es un Padre alcahueto. 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no. ¿Sabe cuál sería la ilustración para esto? Si usted es un hijo de Dios y hace algo que merece una sanción de parte de Dios, ¿qué cree que va a hacer el Señor? Lo va a disciplinar, porque el juicio tiene que comenzar en la casa. Ahora, y si viene usted y le hace un berche, pues no, fíjate, no me voy a dejar castigar, mejor me voy. Entonces, ¿qué pasa? Entonces no es hijo, porque Dios a sus hijos, y dice el versículo, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Quiero que vea, por favor, este otro pasaje que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 32. Primera a los Corintios 11, 32. Porque la disciplina del Señor comienza en casa. Y decía ya en la carta de Pedro, y si el juicio comienza por casa, entonces ¿dónde quedarán los que no obedecen al Evangelio? Mas siendo juzgados, dice, hablando de cuando nosotros en la Santa Cena ofendemos a Dios. Mas siendo juzgados, ¿somos qué? Castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y sabe que leíamos, creo que la semana pasada, cuando habla de ese castigo que Dios puede darle a sus hijos, uno de esos castigos puede ser que Dios lo mate a usted. ¿Puede ser un castigo que Dios lo mate a usted? ¿O no? Le pregunto, ¿lo puede matar Dios como castigo? Claro que sí. ¿Y a Ananías, a Zafira, qué le pasó pues? ¿Y no los mató Dios por haberle robado pues? Ahora, ¿cuántos de nosotros le tememos a morirnos? Y si se muere usted como hijo de Dios, ¿para dónde va pues? Pero por desobediente te voy a matar y te voy a traer conmigo. O sea, en otras palabras es como un castigo. Pero para los cristianos, morirnos. Pero dice el Señor, y yo quiero aclarar, porque eso dice el versículo 32 que le leí, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados. Es que el mundo va a ser condenado, pero a los hijos de Dios, ¿qué les hace el Padre? Los castiga. Acabamos de leer la carta a los Hebreos que dice que Dios a todo aquel que recibe por hijo lo disciplina. Si somos hijos, Dios nos disciplina. Entonces el juicio de Dios comienza por su casa. Voy a regresar a la primera carta de Pedro 4, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, si Dios nos castiga a nosotros, imagínense cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios. Y yo le quiero mostrar bíblicamente cuál es el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Segunda a los Tesalonicenses 1, 5. Dice, esta es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo, dice, padecéis. Usted y yo padecemos por el reino de Dios, porque es justo, oiga, es justo delante de Dios pagar ¿con qué? Con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros los que padecemos por causa del reino, que sois atribulados, dice, a nosotros el Señor nos va a pagar, dice, dándonos reposo con nosotros, es decir, con los que creen en el Señor, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego. Mire cómo va a ser la retribución para aquellos que no obedecen y no creen al Evangelio. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga lo que dice. ¿Cuál es el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? ¿Cuál va a ser su retribución? Dice en llama de fuego. Estoy leyendo el versículo 8.
para dar retribución a los que no creen en Dios o no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio. 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces usted y yo debemos entender que eso es lo que les espera. Ese es el castigo para los que no creen en Dios y no obedecen al Evangelio. Y los que creemos en Dios, entonces ¿cuál va a ser nuestro castigo si nos portamos mal? También nos va a mandar a la condenación el Señor. Por eso dice que el juicio, ¿dónde comienza? O sea, a los hijos de Dios, Dios se los va a pepenar aquí. ¿Ah? Y si usted padece y dice, ay Señor, le voy a poner imagínese, hermano Toño, imagínese que usted cuando sus hijos estaban pequeñitos, usted llega a la casa y ve que René le estaba sacando los billetes de 20 de la cartera para ir a comprar cigarros. ¿Qué hubiera hecho usted? Ahí me trae 2, hijo, con mentol. ¿Qué le hubiera hecho? Hermano Carlos, si encontrara un día a Mateo sacándole billetes de la cartera, ¿lo castiga? ¿Por qué? Por andar tomando lo de su papá sin permiso, ¿eh? Por andar robando, ¿sí o no? ¿Cuántos castigarían a sus hijos si los descubrieran que les están robando su dinero? Y cuando Dios no descubre, cuando Dios le comprueba que usted le está robando lo que es de él, ¿qué cree que hace? Se hace loco, ¿verdad? O ya no dijeron nada. ¿Qué cree que hace Dios cuando descubre que usted le está robando? Si usted es su hijo, lo va a castigar, porque no lo va a mandar a la condenación, porque usted es su hijo. Eso es, la diferencia es que Dios a sus hijos los castiga. Por eso el juicio comienza por la casa. Eso dice en la primera carta de Pedro. Voy a regresar ahí. El juicio comienza, dice, por casa. Estábamos en el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice Pedro, o sea, si Dios nos castiga a nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Ya lo vimos allá en Tesalonicense. El fin es eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios, en la condenación eterna. Eso es para los que no obedecen. Pero para nosotros, que somos hijos de Dios, si nos portamos mal, el Señor lo que hará es que nos va a sancionar, nos va a disciplinar. Y por eso, cuando padecemos por hacer el bien, debemos sentirnos alegres, debemos sentirnos dichosos, debemos sentirnos bienaventurados. Pero cuando padecemos por hacer el mal, debemos saber que eso es una manifestación del justo juicio de Dios. Dice el versículo 18 allá en la primera de Pedro: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hermano, si dice Pedro, miren, si nosotros que hemos sido justificados por Dios, con dificultad nos salvamos, dice, imagínense dónde quedará el impío y el pecador. De modo que los que padecen según, ¿qué? Estoy en el verso 19 de la primera carta de Pedro. Según la voluntad de Dios. Esa frase para mí es importante. Los que padecen según la voluntad de Dios. Hermano, ¿y si la voluntad de Dios fuera que usted padezca? ¿Qué haría usted? ¿Renunciar a su fe? ¿Dejar de creer en Dios? Si la voluntad de Dios fuese que usted perdiera a un ser querido, ¿murmuraría usted contra Dios? Si imagínese como a Job, que se le murieron todos los hijos. ¿Cuántos hijos tenía Job cuando se le murieron? 10. Eran 7 varones y 3 hembras, y todos se murieron en un banquete de un solo. ¿Qué haría usted si se le murieran sus hijos todos de un solo? Siendo cristiano, siendo fiel a Dios, ¿qué haría usted? ¿Murmuraría contra Dios? Es que ese es el asunto. O sea, dice Pedro, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Yo quiero decirle lo siguiente, porque esto no quiero olvidarlo. ¿Por qué Dios permite las pruebas? Hay algunas posibles explicaciones, y esto es importante que usted lo oiga o lo sepa.
Una de ellas es porque Dios a través de las pruebas nos muestra lo frágiles que somos usted y yo. Cuando digo frágiles, es que usted y yo somos como vasijas de barro. ¿Qué pasa de una vasija de barro si estuviese puesta aquí y yo la empujo? Se quiebra. Así de frágiles somos nosotros. Dice la Biblia que somos como la neblina, que hoy está y al momento somos como la flor del campo o la hierba del campo, que sale en la mañana y a la tarde se ha marchitado. Así de frágil es nuestra vida. Y Dios nos recuerda, con todas las pruebas, Dios nos recuerda lo frágiles que somos. ¿Qué quiere decir esto? Que sin Él, usted y yo no somos, sin su cuidado, sin su protección, sin su provisión y sin todo lo que Él hace por nosotros, usted y yo no somos nada. Entonces, a través de las pruebas, Dios nos recuerda que somos frágiles. Otra de las cosas que Dios hace a través de las pruebas, mire, hermano, si el día de mañana usted va a hacerse exámenes de rutina al Seguro Social o a donde sea que usted va, y usted cree que está sano y usted, ay, yo todavía voy a vivir 50 años más, y van y le dicen que usted tiene un cáncer grave y que usted solamente los médicos le dan unos meses de vida, ¿qué haría usted al salir de ese consultorio médico? ¿Qué haría usted? Los días siguientes a recibir una noticia como esa, ¿qué haría usted? Dígame la verdad. ¿Qué haría? ¿Se acercaría más a Dios? ¿Estoy en lo correcto? ¿Eso haría? Pues eso es justamente alguna de las cosas por las que Dios permite las pruebas en nuestra vida. Porque cuando nos vemos en apuros, los hijos de Dios, ¿qué hacemos? Corremos a la casa de papá. Así es. Hay algunos a los que de repente se han ido alejando. ¿Y cómo hace Dios para acercarlos otra vez? Se quedan sin trabajo, se enferman, se les desaparece un familiar, qué sé yo, tantas cosas que pueden suceder en su vida. Pruebas que hacen que usted y yo nos acerquemos a Dios. Es otra de las razones por las que Dios permite las pruebas. Hay una tercera razón por la que Dios permite las pruebas, porque a través de ellas Dios nos forma el carácter cristiano. En la medida en que somos probados y la adversidad y los trancazos, como decimos por ahí, Dios nos va formando el carácter de hijos suyos. Y hay una cuarta cosa por la que Dios permite las pruebas, y es para mostrarnos su amor, su cuidado y su poder. Porque cuando usted y yo estamos en medio de las pruebas y Dios se glorifica, entonces nosotros decimos: Dios es bueno, y glorificamos a Dios. Cuando Él nos saca de los problemas, de los apuros, cuando Él nos saca del pozo de la desesperación, entonces glorificamos a Dios. Dios utiliza todo eso para mostrarnos su poder. Y un ejemplo de ello es cuando aquel hombre que había estado ciego toda su vida es llevado delante de Jesús. Y de inmediato sus discípulos, que ya se creían todos unos teólogos expertos, hacen el juicio acerca de aquel hombre que había venido ciego. Recuerda esa situación. ¿Qué dijeron los discípulos? Señor, le dijeron ellos ya de campeones, ¿verdad? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y ellos, que ya se creían que se las sabían todas, ¿verdad? ¿Y qué les dijo Jesús? Pues no, fíjense, ustedes están equivocados. Este no está ciego porque haya pecado él o sus padres. Este nació ciego para que el nombre del Hijo de Dios sea glorificado. Y Jesús le devolvió la vista, lo sanó. No le devolvió la vista, Jesús hizo que pudiera ver, porque este nació ciego. ¿Para qué estuvo ciego ese hombre toda su vida? ¿Qué tal usted hubiera nacido ciego y hasta los 40 años Dios le da la vista? ¿Qué hubiera pensado de eso? Pero así fue. Dios permitió que ese hombre tuviese ciego todos esos años para luego glorificarse. Y con el Lázaro, que estuvo muerto 4 días, ¿usted cree que las hermanas de Lázaro y sus amigos no habrán sufrido esos 4 días que su hermano había muerto? Y Jesús permitió que ellos sufrieran, pero después llegó y se glorificó. Así Dios permite las pruebas, porque con ellas Él nos muestra su amor, su cuidado y su poder. Y algunas veces es necesario que usted y yo padezcamos
por causa de su nombre, para que entendamos que somos frágiles, para que nos acerquemos a Él, para que Él nos forme nuestro carácter y para que entendamos el amor, el cuidado y el poder de Dios en nuestra vida. Le dice entonces, para terminar ahí en el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué debemos hacer en medio de las pruebas, usted y yo? Gozarnos, alegrarnos y encomendar nuestras almas al fiel Creador. Por causa del Señor algunas veces vamos a padecer. Dijo Dios a Ananías, que fue el hombre que fue a orar por Pablo cuando éste había quedado ciego después de su conversión. Le dijo Dios a Ananías que no quería ir a orar por Pablo porque sabía de su reputación. Y le dijo Dios: ve, porque instrumento escogido me es este. Y yo le voy a mostrar, dijo el Señor, cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. ¿Qué tal que Dios hubiese dicho eso de usted? Yo le voy a mostrar a Edilberto Ramos cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Y si esa fuera la voluntad de Dios, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a renunciar? ¿Va a dejar de creer en Dios? ¿Se va a echar para atrás? Entonces no es hijo, es bastardo. Porque el hijo permanece en la casa para siempre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Oremos. Señor, te damos